Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy, como siempre, con todo el amor del mundo, vamos a hacer tu horóscopo semanal. Te invito ya mismo a que te suscribas para que apoyes mi refugio de animalitos rescatados, que también es tuyo, ¿ok? Bueno, hoy el Arcángel Miguel abre tu lectura con el siguiente mensaje: apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira qué bonito. O sea, realmente te está diciendo las cosas, o sea, tu trabajo y tu prosperidad se va a ver tan aumentada, ¿sí? Van a llegar tantas cosas buenas y tanto trabajo a ti que, o bueno, ya está llegando porque lo vamos a decretar en presente, que vas a tener que delegar, compartir responsabilidades, ¿sí? Y esto implica eso, tener confianza en que los demás también tienen la capacidad de hacer el trabajo bien. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto, ¿sí? Mi vida fluye en una velocidad constante. Mi vida fluye en una velocidad constante. Sí, estás decretando que no estás ahí obstaculizado, ni quieto, ni estancado. Bueno, es importante que hagas estos decretos día con día porque cuando los comienzas a hacer, digamos que muchas cosas comienzan a pasar en ese plano astral y se ven reflejados en este plano material. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada conmigo, con todo gusto, en mi descripción o primer comentario sabrás cómo contactarme. Nuevamente te invito a que te suscribas o le des el botoncito de seguir. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte es lo que tus guías espirituales quieren que trabajes. Los ángeles quieren que trabajes respecto a tu energía para que todo fluya mejor. Luego vemos economía y luego vemos amor. La naturaleza es tu consejera. Mira que esto me resuena mucho a que algunos de ustedes definitivamente necesitan regresar a contacto mayor con la naturaleza. Me dice mucho elemento tierra, caminar descalzos, ir a parques, a bosques, donde quieran estar, pero necesitan elemento tierra, abrazar árboles. Si ya te queda muy difícil, hazte una meditación guiada donde puedas como tener este sonido, ¿listo? Bueno, por otro lado, me dice, el amor te hará fértil. Mira que hay unas abejitas lo más de lindas y eso me habla acerca de mucho trabajo, ¿no? Entonces cualquier cosa a la que le coloques amor en estos días dará frutos súper grandes, ¿ok? Bueno, esto me habla respecto a tu energía. Pasemos a la parte de economía en sí. Entonces, bueno, te invitamos a suscribirte allí donde estás para que siempre estés con nosotros. Las dominaciones de Ariel te dice, eres una persona nacida para liderar, ¿sí? Entonces, enfócate en estos próximos días y en esta semana de que tienes todas las capacidades, o sea, no solo es Capricornio. No tengo nada contra los Capri, pero los Capri son excelentes líderes y yo no soy Capri, claro, soy Tauro. Pero en los próximos días tienes que tomar la delantera en un proyecto, en un negocio, en el trabajo y vas a ver cómo te darás cuenta de que realmente tienes esas capacidades de liderazgo. Bueno, veamos números de la suerte. Número 14, número 56, número 73. Nuevamente me habla de amor, ¿no? Como de amar, de apasionarse por lo que estás haciendo. Bueno,
Mira que aquí me habla la carta de la torre. Si algunos de ustedes conocen acerca de tarot, me habla acerca como de un bien material o un trabajo que se perdió, ¿sí? Una inversión o un dinero y que básicamente se hizo, o sea, este resultado pues negativo se dio por haber tomado una decisión o muy apresurada o mal asesorada, ¿sí? De esto quiere hablarte el día de hoy el tarot. Entonces está diciendo que tienes que tomar esto como una lección, ¿sí? Que ya no tienes que seguir pensando en eso que perdiste, sino en ver qué lograste sacar de allí como lección, como enseñanza. Será quizás ser un poco más prudente, no llevar las cosas tan al afán, no ser como tan volátil, ni como meterse en negocios como apresuradamente. Bueno, total es que me dice ya, enfócate en lo que, pues en lo que está por venir. Mira que me dice que tienes como una esperanza como en la compra de algo o en un viaje, ¿sí? Esta es la compra de un bien, este es un viaje y me dice claro que se te van a dar, ¿sí? Y en ese momento entenderás por qué estas puertas de acá se te cerraron, porque realmente el universo te estaba moviendo hacia un lugar mejor. Entonces en estos días se concretan o compra de cosas o viajes en los cuales tienes como mucha ilusión. También puede ser que se te abra una puerta para comprar alguna propiedad que se encuentra pues en otro lugar diferente al que tú resides. La carta de la suma sacerdotisa, como siempre, conecta con la parte espiritual y te dice, todo esto gánalo primero en oración, en meditación, en manifestación, ¿ok? Bueno, te invito ya mismo a que te suscribas. Pasamos a la parte sentimental. Bueno, veamos iniciales importantes para estos días en el amor. Tenemos ahí la M, la H, la N, la Q y la E. Recuerden que puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Y veamos signos importantes en estos días para el amor. Tenemos Cáncer, tenemos Aries, tenemos Virgo y tenemos Libra. Bueno, te invito ya mismo a suscribirte o a seguirnos, como sea. Si quieres una lectura donde se separen solteros y conexiones, puedes ir al especial amor. Bueno, en estos días va a haber una persona que se va a comunicar contigo, ¿sí? Has estado como anhelando que se rompa un contacto cero, has estado como pidiéndole mucho al universo realmente una señal y hoy quieren que sepas que las cosas suceden en el momento perfecto para tu crecimiento y evolución espiritual. No van a suceder ni antes ni después. Esa comunicación que tanto has estado esperando, créeme que se va a dar y será todo un éxito, ¿sí? Pero esta carta del 2 de bastos también representa la prudencia, ¿sí? La prudencia con que tienes que manejar la información que de esa comunicación o llamada vaya a salir, ¿sí? Porque uno a veces se confía en que como uno tiene buen corazón, todo el mundo también. Y esta carta es una carta de deslealtad, ¿sí? Entonces, decía mi bisabuela, la gente quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos. Y en parte, pues, ella tenía razón, ¿sabes? Entonces, tu persona especial, si están en contacto cero o si están distantes, van a tener como una buena comunicación en estos días, pero manténlo calladito, ¿listo? Esta carta me encanta, la carta del diablo hay gente que le tiene mucho miedo, pero cuando está invertida nos habla acerca de liberarnos de situaciones u obstáculos que no nos permiten estar bien. Es una carta de sanación y de curación, de restauración de esta relación y me gusta porque realmente deseo eso. Entonces ya sabes qué hacer con esta comunicación, ¿no? Veamos qué te quiere decir el oráculo. Te dice en este momento, piensa en el aquí y el ahora.
¿Listo? El pasado, pasado. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente, que te quedes primero en la meditación que con mucho amor te hice para atraer amor y abundancia, y luego que vayas a tu ascendente o a Leo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te quiero muchísimo y gracias de parte de nuestras más de 100 patitas. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.